Bueno, muy buenas noches a todas y a todos. En primer lugar, como presidenta del Frente, bienvenidas a esta casa y bienvenidos a esta casa que se llama La Huella de Sereñi y que su nombre nos marca como le colocamos a esta extensión de la sede central, eso que pretendemos que esté siempre vivo y que es el legado histórico del general Sereñi en cuanto a una fuerza política protagonista, alternativa y que efectivamente logre una sociedad cada vez con mayor justicia social. Por tanto, la idea es que le demos mucho, que gastemos esta casa y que la llenemos de gente joven y de los no tanto, pero que entre todos podamos lograr que este Frente Amplio tenga la mayor vitalidad para ser efectivamente la herramienta del pueblo uruguayo. Reforma de la salud. Un tema que en la izquierda tenía décadas, pero que de todas formas, aunque estaba en nuestro programa, fue un diseño que se tuvo que construir. Construido entre diferentes actores del Ejecutivo, del Legislativo. Acá está Margarita, que en ese momento compartíamos en el Senado de la República la responsabilidad junto a otros legisladores. Los trabajadores, el Fogata supo estar en múltiples reuniones de debate y los compañeros de los diferentes ámbitos profesionales de Montevideo, del interior y un diálogo con una reforma que a nuestro juicio no nos cabe ninguna duda en calificar que debe ser la reforma más importante que ha hecho la izquierda. No para hacer un rating, sino para decir, efectivamente, esta es una reforma que conjuga muchas cosas. Conjuga el derecho de las personas a tener salud, conjuga una serie de transformaciones que tocan intereses muy importantes y que son intereses económicos, intereses financieros e intereses corporativos también que, bueno, sin lugar a dudas dificulta muchas veces la búsqueda de los consensos, la articulación, y en un país en que hay bastante desigualdad entre la capital y el interior, entre lo público y lo privado. Entonces, con esos objetivos que decía la compañera al inicio de cómo se planteó esta reforma, universalidad, teníamos un 10, un 13%, no alcanzábamos a saber exactamente cuántos eran los uruguayos y las uruguayas que no tenían cobertura. Entonces se podrá decir, bueno, pero en el ámbito público sí la tenían. No era tan así porque había gente que no era consciente ni nada le exigía tener una cobertura para tener prevención en materia de salud. Y por tanto, iba, o mejor dicho, no iba, como un porcentaje tan significativo como este. Lo otro era poder generar un ámbito en el que hubiese una complementación. Esto fue una discusión. Yo creo que hoy no se discute, pero no lo sé. Veremos en la Comisión Programática de Salud qué cosas están planteadas. A nuestro juicio, y fue así como terminó resultando el mandato de nuestro Congreso y también la normativa que luego se diseñó para sustentar esta reforma, debíamos complementar lo público y lo privado, para que lo público no fuera la salud para los pobres, sino fuera una salud de calidad, que en esto también había un objetivo central, y que lo privado mejorara también porque tampoco se constituía en una calidad excelente, sino que más bien era una infraestructura notoriamente superior a las condiciones de infraestructura en las que se atendían a quienes no tenían posibilidades económicas o no estaban cubiertos por DICE, aquella pequeña cobertura para los trabajadores formales que hoy se transforma en un fondo en el cual terminaremos estando todos. Entonces acá había tres patas esenciales. Había una pata que era cambiar un modelo, que siempre estuvo basado en lo curativo, para hacer un modelo preventivo. Y en eso se ha avanzado mucho, aunque no lo suficiente. ¿Por qué? Entre otras razones, porque la cabeza de quienes deben
conformar los equipos de salud y efectivamente diseñar estrategias de prevención, aún no está formada con cabeza de prevención. Y esto, desde Alma Ata, una convención de hace muchas décadas, se proclama. Pero luego, para los intereses de los que hablábamos al principio, a ver, yo por qué te voy a prevenir que no te enfermes de las cosas que enfermamos las y los uruguayos, de lo cardiovascular, por ejemplo. No, mejor enfermate si querés, yo vendo la medicación, yo vendo los aparatos con los cuales después hacerte los diagnósticos. Entonces hay siempre una cosa que es una industria por el entorno del derecho a la salud de las personas. Y sin duda cambiar el modelo de atención implica muchas cosas. Una enorme y potente rectoría del Ministerio de Salud que quedó sin tareas asistenciales justamente para concentrar sus esfuerzos en ese rol rector del subsector público y del privado. Pero en donde todas estas cuestiones hay que irlas protocolizando, hay que ir avanzando con consensos académicos, sólidos. Y el otro tema, junto al cambio del modelo y todas las consecuencias en la formación de los recursos humanos en salud, no solo los médicos, y eso era una de las cosas fundamentales. Muchas veces mis colegas de compañero acá, sentían que era una reforma que dejaba de lado a los médicos. No, lo único que queríamos era horizontalizar en el equipo de salud las responsabilidades y desmedicalizar en el sentido de que había un equipo multidisciplinario el que tenía que entrar a jugar un rol y tenía que ser visto desde esa integralidad en que todos somos como personas producto de nuestra genética, producto del medio donde vivimos, producto de la alimentación y de nuestras costumbres. Entonces, el segundo gran tema, junto al cambio de modelo, era el de la financiación. Y por eso se determinó que era bueno complementar el sector público con el privado, teniendo un fondo único, discutido muchísimo. La idea era siempre, bueno, yo quiero un sistema, pero el fondo es mío, ¿tá? Entonces se le decía, no, si el fondo queda en Montevideo o en el interior, porque el interior decía, nosotros gestionamos mucho mejor que Montevideo. Y bueno, en ese momento había algunos indicadores muy duros y recién lo recordaba en una radio de la que vengo, desde el 95 al 2004, 11 instituciones prestadoras de salud cerraron. 11. Con las consecuentes pérdidas de trabajo de gente que fue capacitada para llevar adelante diferentes tareas en los equipos de salud. En el último periodo, el periodo del gobierno del doctor Valle, era un ministerio de alta rotatividad. No duraban más que 8 meses promedio los ministros y había una discontinuidad absoluta de las políticas porque lo que venía uno hacía exactamente lo contrario del siguiente. Entonces lo que nosotros decíamos es acá no hay un sistema y lo primero es conformar un sistema. Acá hay una situación caótica donde se gastaba un porcentaje del Producto Bruto Interno no menor, aunque siempre con ese caos y con esta situación en proceso de un sistema consolidado, siempre Uruguay tuvo bastante ahorro, pongo comillas, en materia de prestar buena calidad de atención a menos costos que los que otros países que gastaban porcentajes muy significativos de su Producto Bruto Interno y sin embargo tenían una salud muy elitista y de poca calidad y poco integral. Bueno, nosotros dijimos, no estamos en condiciones de hacer algo que no complemente lo público y lo privado y que sea un sistema único público. Los hay, son modelos en base a gestión, en base a calidad de atención, pero a la uruguaya, como pretendíamos hacer todas las reformas y seguimos pretendiendo hacerlo, nos parecía que la conformación de un sistema con los dos subsectores era lo que más contemplaba la realidad
que vivíamos. Bueno, hay mucho desde el punto de vista de la financiación por proseguir, pero la ley nos marca los colectivos que van ingresando hasta en el 2016 estar todos 100% cubiertos. ¿Qué ocurre? Y esto lo tenemos que tener como un dato, sobre todo de esta coyuntura en que discutimos recursos y además miramos en proyección. Los colectivos que vienen ingresando en estos tiempos y los que están por venir son los colectivos más onerosos, porque nosotros iniciamos, y esto también fue una discusión fuerte que tuvimos, por aquellos que trabajaban en un trabajo formal y que por tanto no tenían aquella cuestión tan pesada para el inicio de la reforma, pero hoy la reforma debe incorporar estos colectivos que son los colectivos de los pasivos, de los pensionistas, de los cónyuges, y esto lo tenemos que tener bien claro. Estos colectivos, en el carácter de cada uno, se definió que cada uno equivalía de acuerdo a dos parámetros: sexo y edad, a lo que se da en llamar una cápita, ¿no? Antes era bastante indeterminado y también esto fue motivo de una importante discusión. Teníamos algún miedito, algunos, de que teniendo una población tan envejecida, las enfermedades que padecemos, que son estas, la diabetes, la hipertensión, lo cardiovascular y lo oncológico, fuera muy pesado y que tuviéramos que tener en cuenta esos otros elementos, o sea, lo que se va a llamar la epidemiología, porque nuestra gente no se muere de infecciones como pueden morirse en otros países subdesarrollados. Entonces tenemos una pirámide y una epidemiología, o sea, una capacidad de enfermarnos de cosas bastante parecidas a los países desarrollados. Lo único que no teníamos era el Producto Bruto Interno de los países desarrollados y era ese problema que teníamos que atar esas dos moscas por el rabo. Entonces dijo, no, la mayoría de los sistemas que se han estudiado muestran que si tenemos en cuenta la edad y el sexo, con esos dos parámetros estamos bastante cercanos a lo que cada uno de nosotros gasta en esos momentos de la vida. Bueno, ustedes me dirán, bueno, pero tan justos no son, porque ahora tenemos el lío de que si los 50 palos verdes los distribuimos o no. Bueno, lo que ocurre es que cambia. Y cuando nosotros estamos considerando la cobertura en el FONASA, estamos considerando nuestros hijos hasta los 18 años, nuestros hijos con discapacidades en toda la extensión de su vida, los cónyuges inactivos, en fin, todo eso a lo largo de nuestras vidas va cambiando y por tanto eso también hace más difícil determinar cuánto gasto yo y quienes cubren mi seguro en cada momento del cierre, y por eso se dan esto que la derecha dice, ay no, calculan mal. Bueno, Mandrake puede calcular, porque ninguno de nosotros tiene una situación lo suficientemente estable como para que estas cosas no vayan. Entonces, el tercer tema, cambio de modelo, gestión, financiamiento y gestión. Esto de gestionar de manera complementaria, pero también competir en determinadas áreas, es una de las cosas que discutimos mucho y lo seguimos discutiendo, por supuesto. Porque en primer término no es fácil. Nosotros sabemos que nuestro sector público tenía ventajas comparativas con relación al sector privado. Por ejemplo, nuestra extensión. Estábamos en todos los lugares donde al privado no le podía interesar de ninguna manera estar. Sin embargo, una policlínica pública había. Ahora, claro, la contrapartida de eso era que teníamos ciudades viejas como extensión de infraestructura para mejorar, porque era de la época de la colonia, ¿no? Entonces, ahí nadie puede pensar que los derechos hoy a la intimidad, al respeto de esa intimidad, puede llevarse adelante en un hospital como los que existían antes, con salas colectivas y todo eso. Entonces ahí hubo gastos importantes. También había una apuesta, que el sector público sea el que traiga la tecnología. ¿Para qué? Para, entre otras cosas, tener un sector público potente, pero tampoco dejarle al privado la competencia y así seguir reproduciendo lo que
era el más reiterado ejemplo de los 7 u 8 tomógrafos alrededor de la Plaza de la Bandera. Uno que tenía un botón acá, otro que tenía un botón allá y otro que iban a comprar porque tenía los 2 botones. Entonces, considerando a la salud como una mercancía, nunca va a alcanzar los recursos para que la tecnología no incida de una manera en la que las cosas después no tienen financiación posible. Entonces, acá hay cosas para complementar y la verdad que se ha venido desarrollando. Yo creo que se puede hacer mucho más y sobre todo se puede difundir mucho más lo que se hace en materia de competencia y complementariedad en ambas, teniendo claro que cualquiera de ellas puede ser en un territorio utilizada en determinadas áreas unas y en otras áreas las otras. Entonces, yo creo que lo que logramos no es suficiente en ningún área de las que venimos trabajando. Es solo el comienzo y mucho menos de lo que nos toca por venir. Pero que hay cosas que jamás hubieran ocurrido si el Frente Amplio no hubiera llegado al gobierno. En primer tema, porque los seguros privados que rondaban en ese momento y siguen las aseguradoras rondando, tienen un ciclo de vida de 6 años y por tanto hoy están en la salud, mañana están en la seguridad social, pasado están en cualquier otro tema, utilizan los fondos de acuerdo a un ciclo redituable y después cambian. Y esto es un derecho, el mercado no lo puede garantizar. Lo que lo garantiza es un Estado que en este tema se afirme rector del cumplimiento de este derecho para todos sin importar la condición económica que se tenga. Entonces, me parece que hay algunos ejemplos además de este sistema que es importante que recordemos. Primero, algunas prestaciones, ahora una de las compañeras me decía, bueno, mira lo que sale una prestación en salud mental para una consulta privada. Lo que ocurre es que no había prestación en materia de salud mental. Y entonces, esto incorporado a que hay que tratarte de todo, también de la salud bucal, también de un montón de cosas que no formaban parte de las prestaciones exigidas y que sin duda son onerosas y por eso los sectores privados nunca garantizaron como estas terapias o estas prevenciones. En materia de salud sexual y reproductiva, sin duda hubo mucho debate en los marcos legales que lo garantizan, pero también hubo una política pública que garantizó las policlínicas, que garantizó el acceso a los métodos de anticoncepción adecuados, con la atención previa para determinarlo. Bueno, la ligadura tubaria, la vasectomía, la colocación del DIU, que era un curro privado, la entrega de los anticonceptivos. Yo me acuerdo que en algunos lugares se nos decía, no, acá los cobramos, ¿sabes? Porque si salud pública los da, bueno, como que después se llevan, no sé si para comer como caramelos, pero hacían cualquier tipo de cosas con algo que se les asignaba para trabajarlo como una prestación sanitaria y no como una especulación del médico de turno, ¿no? Recientemente se agregó el PAP gratuito, eso fue terrible porque sin duda que los copagos, esto que aún necesitamos reducir mucho más para hacer verdaderamente accesibles las prestaciones, en este tema fue gradualmente aproximándose hasta que, bueno, ahora tenemos la gratuidad en el PAP. Yo quiero decir una cosa porque también esto está en el debate. Hoy, una pareja que cobren entre los dos 30.000 pesos por mes y que tengan 2 menores de 18 años, 2 hijos menores de 18 años a su cargo, está ahorrando en el entorno de los 3.500 pesos. Nosotros sabemos que aún tenemos cientos de miles de compatriotas con muy baja remuneración, 10.000 o 14.000 pesos, y que ese es un enorme desafío. 500.000 menor de 10 y 600.000 menor de 14 aproximadamente. Alguien que antes tenía que pagar su
asistencia, la del cónyuge y la de los 2 hijos, para este caso, hoy tiene, con esos 2 salarios magros de 15.000 cada uno, 3.436 pesos exactamente de ahorro. Entonces, reducción de las órdenes y de los tickets para niños y para embarazadas. Baja del valor de los tickets de los medicamentos, teniendo claro que la medicación para la hipertensión y para la diabetes tenían que ser accesibles a todos los que lo requirieran. Creo que falta mucho por seguir trabajando, pero no me gustaría dejar de citar algunas cosas. La política antitabaco y la repercusión que a nivel sanitario ha tenido, una reducción del 22% en materia de infarto de miocardio, y una reducción efectiva del vicio, que es menor, es significativo aún en los jóvenes, pero es menor en las mujeres jóvenes, que somos tan tenaces para todo, que también para fumar y para jorobarnos la salud. Creo que también es importante decir lo que significó y significa el CUDIM como una apuesta a un área como la imagenología, con mucha discusión entre los legisladores de la oposición, que pretendían que todos esos aparatos de alta tecnología estuvieran en las instituciones privadas, y bueno, se conforma un CUDIM, un centro de alta tecnología de lo mejor en la región, con Henry Engler al frente, y bueno, la posibilidad de flexibilidad en el ámbito público y en el ámbito privado. Y el Hospital de Ojos, ¿no? Las decenas de miles de personas, 30.000 que fueron operadas de diferentes patologías, 30.000 por cataratas, y aún estamos esperando a nuestros colegas de la sociedad de los oftalmólogos, que efectivamente autoricen a sus integrantes a que le brinden la prestación a sus compatriotas uruguayos. En esto la cooperación internacional con los colegas cubanos fue sin duda imprescindible para que la misma se pudiera dar. Entonces, en donde a mi juicio hay que persistir en la profundización, y que, bueno, como jóvenes también hay una deuda pendiente, y es la formación continua de todos nuestros profesionales en la salud, porque creo que de ahí depende mucho la posibilidad de que esta reforma siga teniendo éxito, porque no puede la escasez de recursos humanos o la falta de capacitación de los mismos conspirar con una reforma que creo que efectivamente asegura el derecho a la salud. Gracias.